Bueno, ¿qué tal? Estamos hoy en Expoagro, en esta campaña que arranca con cierto optimismo respecto de las campañas que veníamos teniendo en los últimos años. El cambio de política ha sido evidentemente muy bien tomado, la eliminación de los cupos de exportación, la reducción de retenciones para el caso de la soja y la eliminación para todos los otros productos, claramente generó un escenario más optimista de cara a la próxima campaña 2016-2017. Los cambios que estamos viendo hoy son más bien vinculados con áreas sembradas, áreas sembradas, no, disculpame, con tecnologías aplicadas, porque lamentablemente llegaron tarde para fomentar el área esta campaña. Sí, lo que vemos que el próximo año va a haber un movimiento de área favorable para el maíz, favorable para el trigo, favorable para el girasol y quizás en algún sentido caiga algo el área sembrada de soja. A ver, cuando hablamos del optimismo del productor agropecuario, ¿hablamos de interés en sembrar aún más o qué tipo de cambio en la cabeza del productor agropecuario? Bueno, lo más importante es que se pasa a un escenario en el cual todos los resultados que se calculaban eran de pérdida económica, a uno en el cual ya vemos números positivos. Quizás no tan espectaculares como se vieron en otros años, donde los precios internacionales acompañaban, pero sí al menos generan el entusiasmo de volver a tener números positivos en los cálculos de márgenes brutos. O sea, ese cambio de ánimo del cual hablamos pasa específicamente por lo económico. Sí, sin dudas. Fueron años muy difíciles los anteriores y ahora se empieza a ver, hay luz nuevamente al final del túnel, ¿verdad? Y ahora lo bueno de esto es que los esquemas de rotación van a ser más sustentables respecto a lo que venían siendo. Y es por eso que también desde la Bolsa de Cereales estamos promoviendo mucho la red de buenas prácticas agrícolas, que es una red que promueve que se apliquen las buenas prácticas, de difundirlas, de la implementación de las mismas. Y es una red en la cual interactuamos 40 instituciones, públicas y privadas, para llegar a acuerdos y consensos. Porque estamos todos de acuerdo en aplicar buenas prácticas, es lo que decíamos, pero no había un consenso respecto de cómo hacerlo. ¿Cuáles serían esas buenas prácticas o por lo menos sus principales puntos? Bueno, lo más importante es que ayer la red de buenas prácticas, que tiene una página web, redbpa.org.ar, publicó los documentos técnicos de consenso en tanto cultivos extensivos y cultivos intensivos. Y ahí se demuestra punto por punto qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien, que muchas veces no implica mayores costos y que incluso en algunos casos es ahorrador de costos. Y hicimos una demostración en la parte dinámica aquí de Expoagro, en la cual medíamos la deriva que tenía la aplicación de agroquímicos. Vos sabés que normalmente hay regulaciones de que habla de hasta 1500 metros, 1000. Hay pautas del Ministerio de Agricultura que habla de 100 metros para aplicaciones terrestres, 200 para aéreas. Y la demostración que hicimos ayer, mediante el uso de las buenas prácticas, logró resultados de una deriva de 40 metros para la aplicación terrestre y de 80 para una aplicación aérea, con ráfagas de viento de 27 kilómetros por hora. Es decir, haciendo las cosas bien. Estudiando, aplicándolas como se debe aplicar, acomodando la máquina, poniéndola bien a punto, se puede hacer las cosas realmente muy bien sin afectar la salud ni los problemas ambientales que genera cuando no se aplican buenas prácticas. ¿Qué vislumbrás para el futuro en nuestra zona? En nuestra zona Eduardo Castex, La Pampa es netamente triguera. Bueno, la nueva regulación favorece al trigo y al maíz de manera más importante que el resto de los cultivos, así que una zona triguera yo creo que va a volver a... Seguramente han perdido área últimamente, ahora va a haber una recuperación muy probablemente, hay que ver qué pasa con el clima en la próxima campaña. Lamentablemente los precios internacionales no van a acompañar de manera muy positiva las proyecciones que están haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, son más bien bajistas, pero que en el contexto de un país que sale de una situación muy incómoda para el trigo, con cupos y con retenciones, podemos compensarlo y proyectar un área sembrada incrementada en una muy alta proporción. Para los que no entendemos demasiado, ¿por qué los precios internacionales no son del todo buenos si el mundo está demandando alimentos? Porque el mundo se está desacelerando, es decir, está creciendo para una tasa menor. Y particularmente el país que más se está desacelerando es el mayor comprador de commodities, que es China. Y además, porque los buenos precios agrícolas que tuvimos del año 2002 al 2011 fueron un incentivo muy grande a incrementar las cosechas. Y se incrementaron muchísimo más que el consumo. Entonces, a lo largo de los años, hubo una acumulación de stocks y los altos niveles de stocks se relacionan con bajos niveles de precios. Como hay abundancia de alimentos en el mundo, el precio más bajo. Entonces está estrictamente vinculada a que la señal de precios que tuvimos del 2002 al 2011 generó un clima de producción muy alta que el consumo acompañó, pero en menor velocidad. Se acumularon alimentos en el mundo y eso hizo bajar los precios de los commodities. La última, ¿qué rol juega volviendo al tema anterior, ¿no? ¿Qué rol juega en las buenas prácticas lo que tiene que ver con la agricultura de precisión? Bueno, es una parte importante
O sea, la agricultura de precisión es algo que ya está en Argentina hace unos cuantos años y se está aplicando cada vez con mayor intensidad, si bien todavía la proporción es baja respecto del total de área sembrada. Y yo creo que hoy tenemos buenas prácticas y apuntamos a las buenas prácticas, pero de la red estamos siempre mirando las mejores prácticas, siempre apuntando a cuál va a ser el siguiente paso. Estamos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo generando nuevos consensos y todo el tiempo analizando la mejor forma de aplicar el conocimiento a la producción agrícola en términos generales. La agricultura de precisión va a ser una parte fundamental en ese sentido.